Bienvenidos a la emisión número 32, tercera época de nuestras charlas entretenidas, que pretendemos sea una ventana en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook y YouTube, en nuestro país y en algunos países cercanos a nosotros. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Querido amigo y hermano masón, doctor José Raúl Mejía Jiménez, muchas gracias por tu presencia en esta emisión número 32 de nuestras charlas entretenidas. Gracias a ti, Rafa. Gracias por esta invitación y con mucho gusto estamos aquí. Querido amigo y hermano masón Luis Landini Quintal, también te agradezco por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, saludos al doctor Mejía. Rafa, gracias por tenerme otra vez esta noche. Gracias. En las emisiones anteriores de nuestras charlas entretenidas, 5 o 6 de nuestras charlas anteriores, mencionamos el papel relevante que la masonería tuvo en todo el mundo a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Y todos hemos estado de acuerdo, nuestros invitados, nosotros y el público que nos acompaña, hemos estado de acuerdo en que la masonería tuvo un papel importantísimo en aquellas épocas. No hay discusión en ese sentido. Pero resulta intrigante y me atrevo a decir que es de vital importancia determinar qué nos depara el futuro inmediato y el futuro inmediato, es decir, lo que estamos viviendo en estos días y a un plazo mediano de 5, 10, 20, 30 años. La pregunta es, ¿hacia dónde va la institución masónica? Y para platicar sobre ese tema, hemos invitado a un masón con larga experiencia y con muy amplios conocimientos. Me refiero al doctor José Raúl Mejía Jiménez. Querido doctor, hermano y amigo entrañable, en tu opinión, ¿hacia dónde va la masonería? Bien, mira, es una pregunta que tiene mucho contexto, tiene mucho fundamento. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿hacia dónde vamos? Pero ¿cómo estamos? Es lo que tendríamos que hablar. O sea, la masonería como institución se mantiene pura, se mantiene firme, independientemente del rito, del grupo al que se pertenezca. Hay principios, hay valores, hay instrucción, hay doctrina, hay todo para conformar a ese hombre que ha de transformarse y transformar a la sociedad. Históricamente ya se ha tratado este tema de la incidencia de los liberales en la sociedad, y no solamente en la política, en la ciencia, en el arte, en muchos campos, no necesariamente en la política, pero ha estado en todos. Pero es una institución muy peligrosa, ha sido muy peligrosa para grupos de poder, y nos infiltraron, tenemos que decirlo, nos infiltraron para afectarnos. No olvidemos que tuvimos gobiernos de ultraderecha, gobiernos que son enemigos del progreso y que han hecho todo lo posible por desestabilizar a esta institución que se piensa poderosa, en el sentido que es una de las instituciones que es capaz de producir los movimientos sociales de manera más rápida. ¿Por qué? Pues por la inteligencia, por la sabiduría que se da ahí. Y bueno, pues sí nos afectaron. Se fragmentó en estos últimos 30 años, se fragmentó a la institución, se le dividió para debilitarla. O sea, esa frase de divide vencerás es muy práctica. Hoy por hoy, no tenemos liderazgo, no existe liderazgo en la institución, no tenemos un grupo que sea relevante en las actividades sociales, políticas y decía de ciencia y cultura. El sentido de la participación colectiva parece ser que se carece de eso, es decir, son los efectos, estoy hablando de los efectos de ese daño que nos hicieron a nosotros, y la unidad, no estamos unidos. Entonces, en ese sentido, es como una persona de la que estábamos hablando hace rato, que no sabe a dónde va. Estamos jugando como un partido de fútbol en donde todos le pegamos a la pelota, pero ¿a dónde la vamos a mandar? ¿Sí? ¿Con quién queremos jugar? Es decir, parece ser que hace falta ese orden. A mí me parece que en ese sentido nuestra institución
seguiría, ¿hacia dónde va? Seguiría a estar fuera del contexto de la sociedad. Porque sí, muchos se están preparando, se preparan en el interior de las logias, pero como que nos hace falta ese cemento que nos ha unido en lo social, y eso se llama proyecto. Se debe haber un proyecto masónico social, un proyecto masónico científico, en donde colegiados nosotros podamos unirnos para trabajar sobre los grandes problemas que aquejan a nuestro país y al mundo, y tratar de, a través del conocimiento, de diseñar caminos para alcanzar progreso, que es lo que se ha logrado. Hoy como nunca, por ejemplo, en nuestro país, hoy como nunca, ha habido posibilidades reales de lograr esta unidad. Y yo creo que el trabajo pudiera ser ese, tratar de conseguir un encuentro entre todas las potencias masónicas que existen en el país, sin que discutamos nuestras naturales diferencias, y sí veamos precisamente lo que estamos contemplando así, hacia dónde queremos llegar siendo miembros de esta institución, para posicionarnos como factores de cambio, como elementos, como motores de desarrollo social, como motores del pensamiento práctico, de hacer lo que llegue al rincón más apartado de nuestro país. Hoy como nunca se puede, con el gobierno que tenemos se puede, pero no lo hemos aprovechado. ¿Por qué? Pues porque sufrimos todavía de ese efecto devastador, porque sí fue un efecto devastador. A mí me tocó ver, porque 4 veces he sido miembro del alto cuerpo de la Gran Logia Valle de México, y ver cómo la ambición, la hipocresía y la ignorancia han hecho que nos dañemos a nosotros. La Gran Logia Valle de México está conformada por 8 estados y el Distrito Federal, y todos los estados fueron invadidos. O sea, se rompieron los protocolos, se rompió el respeto a la regularidad de lo que teníamos dentro de nuestra asociación, a la que yo pertenezco, del rito escocés antiguo y aceptado, y nos invadieron los territorios. Ya cada territorio que teníamos tiene su gran logia. Seguimos teniendo esa idea de que son territorios de Valle de México, pero la verdad es de que están operando hermanos que se han iniciado, pues ellos de buena fe, ellos no sabían la historia esta, y ahí están trabajando, pero sí nos ha dañado, sí de alguna manera nos ha afectado en ese sentido de la unidad de la gran logia. Incluso hay muchos problemas en la Confederación de Grandes Logias Regulares que no se han resuelto, y parece que hay interés en que no se resuelvan, que es lo peligroso. Por supuesto. Hay interés en que no nos unamos, que no hagamos esto que te comentaba, que en alguna ocasión se intentó hacer cuando Salvador Gámez Fernández era gran maestro de la Gran Logia Valle de México. Intentó conformar el colegio de ritos, en donde se juntaban todos, se respetaban sus ideas, y se hacía un proyecto de participación social. Pero no funcionó, y después vinieron otros esfuerzos, pero a fin de cuentas nos ganó esos grupos de los que decía que estaban gobernando al país y querían que siguiera el obscurantismo en nuestro país, y la única manera de lograrlo pues era pegarle a una institución milenaria que era capaz de mantener la situación política y social en otra dimensión, en otro nivel. Y sí, o sea, tenemos que reconocer que nos afectó, porque si no nos hubiera afectado, seríamos nosotros los que ahorita estuviésemos en la línea de trabajo porque este país estuviera, y no digo de nosotros, sino toda la institución, con el nombre que tenga, estaríamos trabajando por el bien de México. Estaríamos unidos. Claro. Porque así fue. Me parece, doctor, que has hecho un diagnóstico tomando
términos médicos de tu profesión, que aparte me enteré apenas hoy que tú eres epidemiólogo, doctor. Qué gusto que estemos tratando. En esta época, la labor de los epidemiólogos ha tenido un brillo como no lo había tenido en mucho tiempo, aunque siempre ha habido epidemias en el mundo, pero creo que este ha sido un laboratorio maravilloso para ustedes como Y nos tocó profesionales vivirla. claro, importantísimo. Y bueno, esto también nos ha dado oportunidad de hacer cosas interesantes. Por ejemplo, este ejercicio que estamos llevando a cabo hoy en estas charlas entretenidas, no hubiera surgido o nos hubiéramos tardado mucho más si no había sido gracias a la epidemia que nos obligó a no tener relaciones presenciales, de vernos lejanamente, y entonces se fue desarrollando todo este instrumento maravilloso que es el Internet y las reuniones por Internet. Entonces, pues estamos tratando de el ayornamiento de los italianos, ¿no? Ponernos al día en la tecnología. Y bueno, hay hombres jóvenes, muy jóvenes como Luis, jóvenes como tú, doctor, y algunos que ya estamos en el club le llaman ahora así como muy suavecito, le llaman la tercera edad, pero pues debemos llamar la ancianidad, ¿no? Entonces sabemos algunos que ya estamos más avanzados. Entonces hemos ido viendo a través de los años este deterioro de la institución, pero coincidiendo con tu diagnóstico, con tu análisis, doctor, a mí me surgen ideas. Realmente siempre ha habido diferentes rumbos en la institución, aunque nos proponemos con mucha frecuencia decir que la institución masónica es una sola y que el crecimiento es liberal, progresista, pero hemos llegado en estas charlas entretenidas a mencionar tragedias como por ejemplo la que ocurrió en nuestro país en el Cerro de las Campanas. En el Cerro de las Campanas se enfrentaron dos movimientos masónicos y la diferencia fue los rifles, unos atrás de los rifles y otros enfrente, pero la tragedia del Cerro de las Campanas fue una lucha entre dos visiones totalmente diferentes. Y yo diría que este movimiento conservador de la masonería existe y ha existido durante mucho tiempo. Se dice que inclusive hay algunos masones que dicen nosotros los liberales, refiriéndose a todos los masones, pero yo creo que dentro de la masonería, salvo la buena opinión de ustedes, hay absolutamente conservadora, una masonería definitivamente conservadora y otra masonería progresista, liberal, y pues el infinito número de graduaciones que podría haber entre los dos extremos. Entonces, tratar de saber exactamente cuál es el rumbo a escoger, pues me parece difícil. La rueda de la vida va dando vueltas y de momento tenemos, por ejemplo, el imperio de Maximiliano o antes el primer imperio mexicano, pues la iglesia dominando el gobierno, dominando toda la esfera política y toda la ideología. Luego vino el afrancesamiento de finales del siglo XIX y principios del XX. Pues obviamente no se hablaba de ningún patriotismo, ni movimiento liberal, ni mucho menos. Se trataba de, inclusive las gentes de la mejor sociedad querían vestir como los franceses y el sueño era ser francés. Pasado ese tiempo, pues vienen movimientos y como que hay un mexicanismo, un regreso a las raíces, etcétera, etcétera. Y todo esto yo diría que auspiciado por el pensamiento que se produce al interior de las logias. Yo diría que como que las logias masónicas, no sé si estoy exagerando, pero me parece que son el motor del pensamiento, la parte ideológica de la sociedad o de la humanidad se produce al interior de estas sociedades de pensadores, sociedades filosóficas, como ustedes quieren llamar, pero aquí tocamos un detalle muy importantísimo y Luis nos ha platicado, inclusive acuñó un término que me encantó. Luis Landini habló de una neomasonería, me encantó, porque nos da la idea de que podría haber un resurgimiento, un cambio, un regreso, si ustedes quieren, pero una puesta al día de la institución masónica, si es que encontramos un rumbo. Pero ¿cómo encontrar el rumbo? ¿Hacia el conservadurismo de una masonería o hacia el liberalismo de otra? ¿O un término medio que nos desdibujara? En fin, como que quizá esa sea la gran incógnita. ¿Tú cómo ves con eso de tu término de neomasonería, Luis? Bien, gracias por lo del término, Rafa. Es muy complejo en este momento poder tener una respuesta clara, saber para decir para dónde jalamos. O nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda.
sabiendo que en este mundo circular mucha derecha se vuelve izquierda y mucha izquierda se va a terminar convirtiendo en derecha. Entonces, una vez yo te preguntaba o tenía la idea, cada 6 años estamos inventando México. Cada presidente llega y quiere empezar de cero a construir. Pero mi suegro me hizo ver que realmente estos planes que muchas veces se estuvo viendo en los gobiernos anteriores, digamos, los neoliberales, eran, se iban construyendo estas metas 25 años atrás. La educación de esas personas, de los que estaban terminando en puestos claves en el gobierno y en empresas, ya venían con la idea de que a los tantos años hay que empezar esto, a los siguientes hay que estar con este tema. Probablemente pudiéramos intentar que independientemente del rito, es poner la meta, y la meta principal es, pues, México, su sociedad, su economía, la libertad, un país que pueda crecer y que sea robusto, que sea fuerte, ¿no? Tenemos un vecino muy peligroso y tenemos del lado sur muchos problemas también que se vienen a refugiar de nuestro país. Tenemos problemas de narcotráfico, no hay la sociedad, podríamos decir, ya no somos una sociedad del conocimiento. Ahora lo que nos encanta hacer es gestionar el desconocimiento. Te preguntan algo, no, perdóname, no sé, pero tengo el número de quien sí sabe. Y así nos pasamos. Los teléfonos inteligentes, pues no es que sea el teléfono inteligente. Realmente con el acceso a todo lo que tiene, pues podemos contestar cualquier cosa, pero no es de nosotros. Entonces, como dice el doctor Mejía, si hacemos un consejo de todos, pudiéramos tirar los egos, tirar la soberbia, tirar nuestras ideas de yo voy para la derecha, pero tú vas a la izquierda, pero poniendo adelante a quién, dónde queremos estar en los próximos 10 años, en los próximos 15 años, en dónde vamos a estar, independientemente del rito, porque a lo mejor lo podemos ver con otros caminos, pero la meta debe ser la misma. Tenemos una sola meta para todos y construirla. Hablar que no hay liderazgo, una de las principales, creo que hemos dicho, una de las principales fuerzas de la masonería es que no hay una sola cabeza per se. No estamos rindiéndole un tributo, tenemos un jefe máximo de toda la masonería. Si me atrevo a decir un jefe máximo, voy a ser, yo soy ese jefe máximo, porque yo soy responsable de mis acciones, responsable de lo que pienso y responsable de lo que hago. Y ojalá que eso en los talleres se lo pudiéramos ir inculcando a los hermanos y un trabajo de unidad que sí siento que nos hace mucha falta. Lograr ese avance, ese progreso que tanto estamos pidiendo y deseando, ¿no? Es lo que tengo. Creo que estamos de acuerdo. Doctor Mejía, esto que dice Luis Landini me parece importantísimo y creo que coincidimos en ese sentido los tres. Y espero que del auditorio que nos está acompañando hoy, pues también tengan buenas opiniones en ese sentido. Decía como que hubo un momento en que la masonería era tan poderosa que se convirtió en el blanco de todo mundo. O sea, todo mundo le tiraba al campeón, como ocurre en el fútbol, ¿no? No se trata de pelear con el último lugar, sino que se estudia los sistemas y todo, y el enemigo a vencer es el campeón. Entonces, en ese sentido, la institución masónica fue importantísima durante cientos de años, y pues comenzaron los sistemas a tratar de apagarlo. No solo en el aspecto de la masonería, sino yo diría, y aquí bueno, entramos en terrenos muy delicados, pero lo vemos en el terreno del lenguaje, en el terreno artístico, en la música. Por ejemplo, un masón de gran prestigio dentro de nuestra institución y dentro de la música fue Mozart. Cuando tú hablas con masones siempre te dicen, pues Mozart fue un masón y ha sido muy brillante. Entre Mozart como masón y por ejemplo ahora el Bad Bunny, pues yo creo que hay una diferencia de cielo a la tierra. Entonces, ¿cómo se ha deteriorado toda la vida social, toda la sociedad del mundo se ha deteriorado de tal manera que en lugar de producir nuevos Mozarts o nuevos Beethovenes o Chopines o, en fin, aunque sean músicos como Strauss, no se han producido de ellos,
sino que ahora ha ido cada vez menos y menos y menos, y hablemos de pues, los grandes artistas que duran solamente el tiempo que les dura el prestigio de una canción, y otros que dejan de tener trascendencia en unas cuantas semanas, hasta los que han hecho un asco del lenguaje. Aquí yo me atrevo a criticar con frecuencia que la televisión actual nos acostumbra a términos que en su momento nos raspaban las orejas. Por ejemplo, anunciar una cerveza diciendo que es el sabor chingón, pues ya dicen que la academia lo autorizó y demás, pero a mí me sigue resultando ofensivo, sobre todo si estoy en la familia, si estoy con niños, etcétera, que una señorita tome el micrófono y anuncie una cerveza con esos términos, y es lo menos que ocurre. Estamos viendo con otro tipo de actitudes, con el pretexto de la inclusión de géneros y todo, pues en lugar de tratar de unificar al ser humano como uno solo, que siempre en los discursos viene eso de que todos somos hermanos y la humanidad es una sola, al contrario, se ha ido fraccionando, como bien decías, doctor Mejía, se ha ido fraccionando en hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, lesbianas, gays, LGBTTT, y negros, blancos y afromexicanos y indígenas de una y otra y otra y otra. Total que en lugar de ver a toda la humanidad o proponer una unificación de la humanidad, se ha ido dividiendo, yo diría que a extremos increíbles, que hace todavía 100 años no se podía pensar en que hubiera una división tal como la que hay ahora. Entonces, con el discurso hipócrita de querer unificar a la humanidad, lo que realmente han hecho es dividirla más y más y más. Y en ese sentido yo creo que la institución masónica, coincido con lo que decías, pues ha sufrido esa fragmentación. No hay un grupo porque los poderosos de enfrente, los que se sienten agredidos por las personas pensantes, pues no quieren que haya una unificación de pensamientos. Y aquí quiero introducir deliberadamente, quiero introducir un término, la subversión. Yo decía que un grupo de gente pensadora, como los masones que se reúnen en logias, es un grupo altamente subversivo. No solo el término subversivo, sino, por ejemplo, aquí en nuestra historia oficial hablamos de la conspiración de Querétaro. Y pues los conspiradores son siempre personas que se dedican a pensar, a reunirse para pensar, para discutir ideas. Si nos estuviéramos reuniendo ahorita, por ejemplo, para organizar un club de boliche o algo por el estilo, un campeonato de dominó o eso, pues la verdad es que nos la vamos a pasar muy contentos tomando la copita y comiendo bocadillos y eso, vamos a ser grandes amigos, pero no tendríamos la facultad del pensamiento, de discernir nuevas preocupaciones y nuevas soluciones y ofrecer ideas subversivas que subviertan el orden, que vayamos a lo más progresista, decir lo que actualmente existe no nos gusta, ¿qué proponemos? En ese sentido, doctor, ¿no pensarías que somos como masonería simplemente pues, un eslabón más de la cadena universal de degradación? Bien, mira, es que ahorita que estabas hablando, estaba yo pensando en muchas cosas que me vienen a la mente. Primero, el problema es estructural y es mundial. Es decir, cuando se establece una política mundial de globalización y eso implica atentar contra los intereses de los países emergentes, que son los dueños de la materia prima, ¿sí? Que fue lo que hicieron con nosotros, que todas las empresas paraestatales que eran de servicio, que eran para auxiliar a la población, las vendieron, las entregaron al capital extranjero, es decir, deterioraron a todos los países, ¿no? De manera tremenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos países? La educación, el empleo, la vivienda, el trabajo, todo responde a los intereses de los grupos de poder. No se trata de satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población, que es para lo que debería de trabajar el Estado. Pero un Estado que tiene todos sus recursos naturales en manos de empresas extranjeras, pues no puede crecer ni puede desarrollarse. Por eso este gobierno le ha costado tanto trabajo, porque le dejaron una carga, un país endeudado, un país con todas sus empresas estratégicas entregadas al capital extranjero. Bien, ante ese cúmulo de circunstancias que tenemos, los que
voy a usar el término liberal para hablar de nuestro trabajo fuera de la logia, debemos de ser unos conspiradores. Tenemos que conspirar contra el estado que estamos viviendo, ¿sí? Contra todo ese grupo de poder todavía que existe en nuestro país, que vinculado con los capitales extranjeros, todavía sigue fregando a México, ¿no? Utilizando el lenguaje de la tele, ¿no? Nos están impidiendo poder desarrollar. Y claro, la institución masónica, decía yo, es la única institución que es capaz de producir los cambios más rápido. Y por eso es que sí nos tienen en esta situación que a mí me parece que muchas veces pareciera, ¿cómo te dijera? Hasta convenida con ellos, ¿no? Porque yo no me puedo explicar de muchos líderes de la masonería que parece ser que no lo ven. Como sí, si fuera endogénico el problema, como si sí, nosotros lo estuviéramos provocando. Así es. O sea que allí seríamos víctimas y culpables del problema. Doctor Mejía, Luis Landini, les quiero comentar, estamos llegando prácticamente a la mitad de nuestro programa y acostumbramos que en este momento saludamos a nuestros amigos internautas que nos han hecho favor de mandarnos mensajes. Y les quiero decir, perdón, no te escucho, doctor. ¿Se desconectó tu sonido, doctor, o algo pasó? No, sí se oye. Perdón. Entonces, vamos a saludar a nuestros amigos internautas. Les decía yo, nos habló Jair Jiménez Aguilar. Saludos a todos, dice nuestro querido hermano Jair Jiménez, y nos manda un triple abrazo fraternal. Pues muchas gracias por ese saludo, Jair. Él creo que me parece que está en el estado de Veracruz, allá por Perote. Un saludo con mucho cariño. Leticia García nos manda saludos fraternales. Leti, un abrazo con mucho afecto. Qué bueno que nos estés acompañando. También está Gaby Martínez, nos dice buenas noches, queridos hermanos, desde Cuernavaca. Gaby, es un honor que estés con nosotros allá en Cuernavaca. Saludos a todos los hermanos de por allá. También está Antonio Díaz Almerón desde Tixtla de Guerrero, en Guerrero. Tixtla Guerrero, un estado que para nosotros guarda grandes recuerdos y mucho cariño. Todos los hermanos de Guerrero los apreciamos mucho, los queremos. Qué bueno que nos acompañes, Antonio Díaz Almerón. Andrés Enzástiga también nos saluda desde Cuernavaca, Morelos, el oriente de Cuernavaca, Morelos. Georgina Cabrera Valdés, saludos fraternales, queridos hermanos. Gina, cariño, todo nuestro cariño para ti. Muchas gracias, nuestra gratitud por acompañarnos en la vida y en la masonería. Guillermo Arturo Sopeña Cruz manda un triple abrazo fraternal desde el norte de la República, desde Ciudad Juárez. Adrián Serpa, buenas noches, un abrazo fraternal desde Colombia. Dice que nuestros temas son muy interesantes. Pues Adrián Serpa, qué bueno que te gusten nuestros temas y te invito con mucha fraternidad a que nos acompañes en una de estas charlas entretenidas, porque Colombia y todo Centroamérica, pues también ha sido cuna de la masonería durante el siglo XIX, el siglo XVIII. Entonces nos daría mucho gusto que nos acompañaran hermanos de aquellas regiones. Tlacael El Home, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, dice, ¿a dónde va la masonería? A donde lo decidan los diversos cuerpos masónicos. Y agrega, de nosotros dependerá que sigamos encerrados entre cuatro paredes, analizando y discutiendo temas metafísicos, sociales o políticos del entorno, o configurarnos como una institución que trastoque y transforme la realidad vigente en aras de lograr una sociedad más justa para todos. Caray, Tlaquel, pues exactamente lo que decíamos, que sea una conspiratoria, una sociedad conspirativa que verdaderamente trastoque la realidad que no nos gusta. Yasmín Mejía nos manda buenas noches, queridos hermanos, desde Hidalgo. También Pachuca, Hidalgo, la capital del estado de Hidalgo, también ha sido cuna de grandes logias y de una masonería muy activa, muy viva en tiempos pasados. Ojalá que vuelva por sus fueros toda la masonería de Hidalgo. Te mandamos un saludo con mucho cariño. Lolis Mata manda saludos fraternales desde Tlaxcala. Lolis, un abrazo para los tlaxcaltecas. Ya tenemos ganas de estar por allá disfrutando el clima y la fraternidad de todos los masones de Tlaxcala. Elías Trimpao, Elías, muchas gracias. Dice que nos manda un triple abrazo fraternal. Muchas gracias, Elío. Xochitl Hernández, querida Xochitl, te mandamos un abrazo. Dice, abrazos fraternales, queridos hermanos. Me da mucho gusto ver al querido hermano Raúl. Aprovecho para desearle larga vida, que hace poco inició su nueva vuelta al sol.
Te manda a saludar Gracias. por tu cumpleaños, doctor Mejía. Gracias, sí, gracias. Xochitl, te mandamos un abrazo y ya te está agradeciendo, doctor Mejía, tu saludo. También dice, claro que debemos promover un movimiento que también la situación a nuestro que cambie la situación de nuestro país y del mundo para el más alto bien. Claro, sí, creo que coincidimos en eso, Xochitl. Lo que nos preocupa es saber cómo y hacia dónde. Jair Jiménez nos manda, Jair nos manda desde el oriente de Quintana Roo. Pues Jair, qué bueno, te estaba confundiendo que andabas por Perote, ¿no? Quintana Roo, allá disfrutando el paisaje de aquella zona. También Alfonso Gómez Valdés dice, buenas noches, queridos hermanos. Es correcto. La programación fragmenta cuando el género humano es único. En ese sentido, la libertad es esencial. Sin embargo, esa premisa se construye, pues ya el currículum oculto en la educación ya no es oculto, ya es cínico. En ese sentido, la libertad es esencial. Sin embargo, esa premisa se construye. Pues el currículum oculto en la educación ya no es oculto, ya es cínico. Por eso es esencial seguir trabajando al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Pues Alfonso, muchas gracias por tu comentario, muy interesante. Nancy Yoguayolo nos manda abrazos fraternales a todos mis hermanos. Gracias, Nancy. Y Virgilio Rodríguez también manda saludos fraternales. Él anda ya por Cancún, por Quintana Roo. Virgilio, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Bueno, pues esto es hasta ahorita lo que estamos viendo nuestros amigos internautas, doctor Mejía y Luis Landini, que están con nosotros de diferentes lugares, y veo que la opinión general es el mismo sentido, el deseo de hacer algo por la humanidad. Y como decía el doctor Mejía, yo creo que tiene toda la razón, la institución masónica no dobla las manos, está trabajando constantemente por el progreso de cada uno de sus miembros, el progreso individual, moral, cultural, intelectual, artístico, en fin, en todos esos sentidos, los que pertenecen a la institución masónica siguen creciendo y avanzando, pero desde el punto de vista institucional es en donde encontramos como que la acción que pudiéramos pedir en favor de la humanidad no se da. Y en este sentido, hablamos de otras culturas, me voy a meter un terreno resbaladizo, pero ni modo. Por ejemplo, tenemos a la religión cristiana o la religión judaica. Tiene miles de años proponiendo el perfeccionamiento individual y tratando de decir, cuando seamos todos muy buenos, pues vamos a hacer una humanidad magnífica, pero 5,000 o 2,000 años o lo que ustedes quieran calificar, pues no se ve que el resultado haya sido muy bueno, como que no vamos en el camino correcto. Y luego en las últimas épocas vemos que toda la literatura que se produce y se consume en los estantes de las cafeterías que venden libros, pues tienden a la individualización. Dicen, por ejemplo, como un consejo de salud mental, dicen, olvídate de todos los demás y tú progresa, tú lucha por ti, que no te preocupen las opiniones de los demás, tú ten paz contigo, progresa tú, hazte rico tú, estudia tú, pero que no te importen los demás. Y al mismo tiempo que nos proponen eso, por otro lado, están quienes los pseudoecologistas o ecologistas de verdad diciendo, preocúpate por el mundo, salva las vaquitas marinas, haz que los mares estén limpios. Entonces, como que hay una gran contradicción y yo no encuentro, doctor Mejía y Luis Landini, no encuentro el hilo que nos pudiera hacer que la masonería se vuelva a convertir en la conducción o la conductora de grandes grupos de pensadores. Esto que proponían los hermanos como Tlacael Lome, que sea otra vez conspirativa, que sea subversiva, que cambie el orden de las cosas, porque pues estamos muy tranquilos viendo que la Luna y el quincuncio de Marte con Júpiter y la alineación de los planetas y todo eso muy bien, pero como que no hacemos por el aquí y el ahora. Entonces, ¿cuál sería el rumbo en tu opinión, doctor Mejía? ¿Hacia dónde vamos? Si seguimos como vamos, pues creo que vamos mal. ¿Cuál sería tu diagnóstico en ese sentido? Permíteme tantito. Ana, ¿le quieres bajar, por favor? Perdón. Mira, Rafa, esa es una pregunta muy importante porque pues, tenemos que llegar a aterrizar algo. Nos hace falta, yo lo que veo es que la institución ha creado tiene todo creado hacia adentro, pero hacia afuera no lo hay.
Es decir, yo tengo 40 años en la institución y me he dado cuenta en los distintos tiempos, cuando ha habido el interés, se crearon los grupos paramasónicos, que eran los que iban a intervenir. Y entonces tuvimos a los grupos a las organizaciones, a las asociaciones de médicos, de profesores, de ingenieros, de comerciantes, de artistas. Es decir, se conformaron los gremios que estaban para trabajar hacia lo social, lo que comentaba, estar haciendo el análisis de los problemas nacionales para hacer algunos planteamientos y llevarlos a quien se los teníamos que llevar. Había muchos hermanos que estaban participando en las cámaras de diputados y de senadores. Te hablo de tiempos en los que sí había esa vinculación, sí había ese trabajo, pero llegó un tiempo, y eso lo supimos todos, los conocimos los que estamos hace varios en la logia, que cuando decían, aquí adentro no se habla de religión ni de política. Y entonces de una mano nos agarraron la religión, del otro lado nos agarraron la política y nos quedamos viendo las estrellas, ¿sí? Entonces, hacia afuera, nada, ¿no? Entonces, el trabajar solamente, como tú decías, por el bien común, por el bien propio, se nos hizo dejar de pensar en el bien común, el de trabajar, porque decíamos, todo lo que lográbamos era por amor a la humanidad. La estructura que tiene de enseñanza, de instrucción la institución, está desde conocernos a nosotros mismos hasta conocer las leyes que rigen a la realidad que vivimos, para poder hacer teoremas, para aprender en los últimos grados a utilizar todas las ciencias para resolver los problemas de la humanidad. Así está diseñada la institución, para que nosotros logremos conjugar toda esa sabiduría, todo ese conocimiento por amor a la humanidad. Es decir, no tiene sentido, yo siempre digo, ¿para qué se prepara un taco si nadie se lo come? ¿Para qué vamos Claro, a la logia si claro, no vamos a dar ningún fruto? ¿Sí? claro. De tal manera que nosotros nos estamos preparando para que nos coma el mundo, ¿sí? Para trascender. Nosotros entendemos que la inmortalidad del ser humano se da a través de la obra que deja. Nosotros hablamos de Benito Juárez y todos nuestros hermanos masones después de cientos de años de que vivieron. ¿Por qué? Por su obra, por la obra que dejaron. Y por eso es para lo que trabajamos nosotros, no para dejar la obra por sí mismo para nosotros, no, sino la obra para la humanidad, ¿sí? Sabemos que nos vamos a morir todos, pero tratamos de tener una vida que sea digna de haber sido vivida. Y eso nos lo da la institución. Y lo que nos da la institución de tener dignidad, vivir con dignidad, es vivir por amor a los demás. Que la sabiduría, lo que yo alcance en conocimiento, sea para proveerlo a la humanidad, ¿sí? Que la riqueza más grande que puede tener el ser humano es ver que fue útil a la humanidad. Entonces, la institución tiene todo para que nosotros estemos bien. Lo que nos hace, por eso yo insisto que nos falta líder, ¿no? Nos falta líder, no una persona, nos falta que nuestra institución sea el motorcito. La institución debe ser el motorcito del desarrollo social, porque a través de lo que produce. Pero esos que están adentro, pues piensan, o sea, pensamos, ¿no? Claro. Necesitamos conspirar contra los que no nos dejan que la institución sea lo que debe de ser. No hay más. A mí me parece excelente lo que estás comentando, doctor, y me da la oportunidad de insistir mucho en que lo que se ha olvidado es el sentido institucional. Es decir, seguimos pensando individualmente porque así nos lo mandan todos los pensadores, los más famosos. No quiero nombrar porque sería meterme en enredos, pero todos los que producen los libritos esos de superación personal, esos que se venden en las cafeterías, nos hablan de la individualidad y creo que es casi intencional, con el objeto de que no se formen grupos, que no se formen tendencias y corrientes que los pondrían en su lugar. Hablabas hace rato, por ejemplo, estamos viendo los grandes países productores de armas, hablan de paz y de meter la paz y demás, cuando su verdadero negocio es fabricar armas. Y no hay actividad más criminal que la de una empresa o unos ingenieros encargados de diseñar armas. Yo hablaba en alguna ocasión, por ejemplo,
Alguien que fabrica un cuchillo, doctor Mejía y Luis Raúl, amigos internautas, alguien que fabrica un cuchillo lo hace pensando en que le sirva a un carnicero, a un cocinero, a alguien como una herramienta de trabajo. Si un individuo se trastorna y lo utiliza como un arma mortal contra otro ser humano, pues es responsabilidad del individuo que lo dio mal uso. Pero aquellas empresas, países, ingenierías, profesionales que están estudiando y diseñando armas mortales, aviones de combate, bombas atómicas, bombas tradicionales, granadas de fragmentación, eso es una actividad absolutamente criminal. No tiene otro objetivo más que matar gente de la manera más barata posible. Y esto lo hacen como una industria. Ahorita que me recordaba yo de tu especialidad, doctor, como epidemiólogo, pues en esta última epidemia, nuestra gran logia Independencia número 2, se tomó, pues digamos, la libertad o el beneficio de mandar documentos a todas las grandes figuras de mundiales, a los jefes de gobierno, al Vaticano, a todos, se mandaron iniciativas para pedir que las vacunas fueran un bien común, que fuera al alcance de todo el mundo de manera gratuita. Por supuesto que no hubo respuesta. Lo acabamos de ver en el gobierno del presidente López Obrador, que tuvo que amenazar con demandar a la ONU y a COVAX porque fue prácticamente un acaparamiento de medicinas en favor de 5 o 6 empresas productoras de vacunas. Y bueno, aquí hasta entró al sospechosismo, eso es una opinión personal. Yo creo que hasta podemos sugerir la idea de que son enfermedades inducidas para el negocio de las farmacéuticas. Digo, no me atrevo a afirmarlo porque no tengo pruebas, pero la forma como se aprovecharon el precio en el que venden sus medicamentos y sus servicios, pues nos da la impresión de que ha sido un fracaso total de la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese sentido vemos que la guerra, por ejemplo, de Rusia contra Ucrania es pequeña si comparamos la guerra que hace Israel contra los palestinos, una guerra de exterminio total. Ya todo lo que era el territorio palestino, que es la franja oriental del mar Mediterráneo, pues ya desapareció como Palestina y ya es absolutamente israelí. Y de 1950 que se creó el Estado israelí a la época actual, en 70 años, se han adueñado prácticamente todo, desapareciendo de manera genocida al pueblo palestino. Entonces, yo digo, ¿en qué está influyendo en ese sentido los masones israelíes, los masones rusos, los masones ucranianos, los masones norteamericanos? Aquí vemos la ruptura absoluta de ideales. Entonces sí hay el crecimiento individual, pero no hay el sentido de institución. Quizá nunca lo ha habido, porque cuidado con esto, decía yo hace rato, la tragedia de Querétaro, fueron grupos masónicos que trataban de ser franceses y mucho antes, en la Guerra de Independencia, pues unos masones que querían estar bajo el dominio borbónico en España y otros que querían estar bajo el dominio bonapartista en el mismo lugar. Esa guerra ideológica que se dio en Europa se traspasa a nuestro continente, a nuestra región, y aquí en la colonia ocurre lo mismo. Y Miguel Hidalgo no dijo viva la independencia, Miguel Hidalgo dijo viva Fernando VII. Entonces aquí se notaba la diferencia de pensamientos. Y en ese sentido, pues no sé qué ocurrió. Yo me atrevo a sugerir que la creación de los partidos políticos en el primer tercio del siglo XX fue hecho con objetivo definido, fundamental, de quitarle la influencia que tenían las logias masónicas y crear una nueva forma, una nueva figura. Pero ahorita en el siglo XXI, ya avanzando el primer cuarto del siglo XXI, pues vemos que los partidos políticos también dejaron de ser útiles, se pudrieron, se trastocaron, ni siquiera saben qué hacer con el poder que lograron. Entonces, solamente es un intercambio de posiciones, una comercialización de plazas, de puestos políticos y no hay nada de pensamiento. Lo mismo pasa en las demás actividades humanas. Y doctor Mejía, Luis Landini, recuerdan ustedes, yo he hablado, he puesto el ejemplo, como una especie de alegoría, del deporte con la masonería. Yo digo, si formamos un equipo como el fútbol americano, el fútbol soccer, lo que sea, pues son
muchos brillantes individualistas, es decir, campeones en su ramo, pero que luchan por un objetivo común, que es un equipo. Entonces, lograr el campeonato del equipo azul o del equipo verde o del equipo rojo, y entonces ponen al servicio del equipo sus capacidades personales. Pero el otro extremo del deporte es, por ejemplo, un gimnasio. Al gimnasio van todas las personas a desarrollar su físico, quieren a bajar de peso, a hacerse fuertes, a hacerse ágiles, lo que ustedes quieran, pero al gimnasio no van a formar grupo, van a luchar individualmente. Y creo que la masonería en el último siglo se ha convertido en eso, gimnasio en donde cada quien va a estudiar su mejoramiento, pero no ven el grupo, no ven el bien común, el bien humano. Y aquí decías tú, doctor Mejía, hace falta un liderazgo. Yo entiendo y he escuchado con mucha frecuencia que en las logias masónicas, masones muy conocidos, muy famosos, muy prestigiados, muy talentosos, dicen la masonería es una escuela de líderes. Si la escuela de líderes produce que todos sus miembros sean líderes, pues obviamente va a ser un pleito de una torre de Babel en la que nadie se entiende, todos quieren ser líderes. Y luego se propone, por ejemplo, que todos piensen diferente, que no se forme una unidad de pensamiento porque se hablaría de dogmatismo. Entonces, como que yo siento, y lo pongo a consideración de ustedes, siento que el veneno está dentro, que la ideología que se ha ido generando, que se ha ido cultivando en los últimos años, no sé cuántos, 50, 100, 200 años, esta ideología ha sido la semilla de la división. Un poco me recuerda aquella leyenda de los griegos del dios que puso una manzana entre las mujeres y dijo, esta manzana de oro es para la más bonita. Y pues con eso sembró la discordia, ¿no? Entonces yo creo que esa discordia es lo que ha hecho que la institución masónica pierda el rumbo. ¿Cómo ves esta deducción mía, doctor Mejía? Bien, mira, Rafa, la institución es jerárquica, nos enseña a respetar las jerarquías y anteponer los intereses personales por los de grupo. Es decir, un buen masón debe de ser congruente con su pensamiento, su palabra, con la acción, con su quehacer. Y debe de estar todo su quehacer, estar fundamentado, respaldado por los principios y los valores que da la institución. La institución, por su esencia misma, conforma buenos hombres, porque es iniciática, porque es filosófica, porque es filantrópica, porque es progresiva y es gradual y es jerárquica. Entonces, es todo un proceso. Ser masón es un hombre que entra por todo un proceso y que si hay cambio, entonces se produce y se traduce en otros hombres. Yo quiero también hacer una autocrítica hacia nosotros, ¿no? Hacia dónde, cómo nos estamos preparando, porque una cosa es la institución y otra cosa somos nosotros, porque un grado 33 debe de ser el reflejo, el efecto de todo un proceso de desarrollo y de cambio. El paradigma es cambio. Nosotros, después de una noche de trabajos, no podemos salir y seguir siendo los mismos, porque cada noche aprendemos algo que debemos de poner en práctica, porque el masón que no practica lo que aprende, nada más lo recita. Y hay muchos recitadores que hablan de muchas cosas, pero en su vida personal no lo proyectan. Y eso es lo que nosotros necesitamos un poco también en esa autocrítica, de por qué está la institución como está, pues también es como estamos nosotros. Pero en todo esto, yo digo de esto de que debe de haber los guías, ¿no? Hay gente que, yo puedo ver tu trabajo, Rafa, y perdón que lo tenga que poner así, pero yo de tu trabajo, yo te conozco desde hace muchos años, y hoy Independencia 2 está nutrida, está trabajando, son muchos grupos, eso no era antes. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de desarrollo. Es decir, lo que has hecho lo has llevado a la práctica, has tenido resultados. Bueno, pues así se deben de hacer y multiplicar en todos los estados. Tú tienes un liderazgo, ¿sí? Ejerces un liderazgo en Independencia 2 y hay una jerarquía que te respeta. Así debemos de ser. Tienen una práctica social, la mayoría, o sea, los conozco, ¿sí? Vinculan todo su proceso de formación con su práctica social. Hay congruencia, pero así tiene que ser en todos los grupos. Así debe de ser.
Es decir, estamos haciendo un análisis de cómo estamos todos a partir de que los conocemos. Pues hay unos que no, que son clubes, ¿sí? Que son clubes de adoración de algún líder en particular social, ¿sí? Que le sirven a alguien, pero no sirven a la población. Entonces, si algo tiene que hacer la institución como tal, tener un proyecto, necesariamente tener un proyecto social, un proyecto que se pueda poner en práctica, que tiene que vincularse con lo social. No podemos salir con nuestros arreos y con nuestros mandiles a la calle. Tenemos que salir con la sabiduría, con el conocimiento, organizados en asociaciones paramasónicas, no hay otra. Nosotros tenemos que trabajar con nosotros para vincularnos al pueblo, pero tiene que ser a través de un trabajo filantrópico, auténtico, verdadero, ¿sí? La filantropía que no se practica solo se recita igual. Tenemos que tener un impacto, tenemos que buscar un impacto en la sociedad y solamente organizados lo podemos hacer, pero porque cada uno de nosotros, es decir, el doctor Ernesto Guevara de la Serna, cada uno de nosotros solo no vale nada, ¿sí? La participación colectiva es fundamental y los masones no debemos de, olvidándonos de las naturales diferencias que se dan por el desarrollo de los grupos masónicos, debe de unirse para trabajar. Es necesario, es vital, porque nos fortalecemos todos, trabajando cada quien hacia el interior, pero al exterior estar unidos, ¿sí? Ahí se da la unidad de lucha de los contrarios, ¿sí? Pero por un bien común, como se dice, ¿no? Eso lo dice mucho la iglesia, ¿eh? Lo del bien común, pero nosotros lo hacemos por amor a la humanidad, por eso lo hacemos. Pero sí necesitamos, si es urgente, ¿eh? Es urgente que en estos 2 años que tiene nuestro país, antes que pensar que sí, el mundo está con problemas, nuestro país requiere de la unidad de todos los mexicanos porque nos sigue acechando el obscurantismo, ¿sí? Nos sigue acechando los que piensan hacia atrás, los que van para atrás, ¿sí? Pero que nos quieren llevar a nosotros atrás, ¿no? Pero sí tenemos que cuidarnos, ¿no? Hoy como nunca la derecha ha estado agazapada, ¿sí? Porque no han propuesto nada, ¿eh? Ellos no han hecho propuestas, se la han pasado criticando y criticando, pero ellos no proponen qué. Dicen que no abrazos, que abrazos, balazos no, y todo ese tipo de cosas. Se han dedicado a eso, pero cuando tuvieron el poder, ellos fueron los que generaron todo eso, ¿sí? Y ya ahora, pues claro que no hay propuesta, ahí no hay propuesta con ellos, ¿no? Pero sí necesitamos ser más activos, estar participando en este proceso social que está viviendo nuestro país. Tenemos que darle congruencia a lo que aprendemos, hay que ponerlo en práctica afuera. No hay más. Yo te agradezco mucho, doctor, sobre todo te agradezco mucho, doctor Mejía, tus buenas opiniones y tus buenos conceptos. Y creo que estamos totalmente bien sintonizados, estamos de acuerdo en el diagnóstico, es así. En este programa de charlas entretenidas procuramos que se convierta efectivamente en lo que decimos como eslogan al principio, que se convierta en una ventana que permita la comunicación tanto del interior hacia el mundo profano, como recibir opiniones nuevas, frescas, aire, oxígeno puro, que nos pueda pues, renovar en el pensamiento, que no nos convirtamos en dogmáticos y que nos vayamos anquilosando en nuestros propios pensamientos. Entonces, esta es la idea de nuestras charlas entretenidas, pero también reconozco las limitaciones. Es un programa por internet que está abierto absolutamente a todo el mundo. Entonces sí debemos, por compromiso moral que tenemos los masones, debemos guardar cierta discreción en algunos temas. Entonces por eso, bueno, pues no podemos hablar con toda la claridad de cuáles son nuestros planes y nuestros proyectos, pero hay planes y hay proyectos. Yo creo que si estas charlas entretenidas dan como resultado pues un pensamiento más moderno, más fresco, que nos unifique, que vaya uniendo las teorías o las ideas de unos masones con otros, pues esto dará un mejor resultado. Estamos a punto de terminar y les quiero comentar, si me permiten, Luisito, me gustaría mucho conocer tu opinión respecto a lo que nos ha dicho el doctor Mejía, pero nos acaba de hablar otra vez Adolfo Galindo. Adolfo Galindo está por Oaxaca y nos manda saludos, pero además de mandarnos saludos,
Dice que nunca un paso para atrás. O sea que esto me parece muy interesante. Dice, vamos de frente y nunca para atrás, hermanos. Excelente noche, mis hermanos. Un placer escucharlos. Los diferentes gremios dentro de la fraternidad. Pues sí, es lo que tratamos de hacer, ir quitando esas divisiones de las que hablaba el doctor Mejía y por lo menos aquí en las charlas que nos vayamos entendiendo unos con otros. Miguel Ángel Tello Saavedra dice, gracias por la luz que comparten esta noche, mis queridos hermanos. Gracias a ti, Miguel Ángel, por estar con nosotros. También Adolfo repite, dice, bien dicho, doctor Mejía. Pues qué bueno que estés de acuerdo con lo que nos dice nuestro querido hermano, el doctor Raúl Mejía. Alfonso Gómez Valdés, excelentes palabras, doctor. Pues creo que te estás llevando de la noche, mi querido doctor, me da mucho gusto. Y Virgilio Rodríguez regresa a nuestra charla y dice, es por eso que Einstein decía, solo una vida vivida para los demás vale la pena vivirla. Pues no sé si lo decía Einstein, pero la frase es muy buena. Entonces, qué bueno que vamos en ese sentido. Luis, te quité la palabra hace un momento para ver qué opinas respecto a lo que nos platica el doctor Mejía. Yo solo tengo un comentario. Cuando empezamos a hablar de la uniformidad del pensamiento entre todos, de tener ya esa unidad de pensamiento, preocupa porque si no empezamos con tener una tesis y una antítesis, no vamos a tener ese progreso. Esa diferencia de ideas, de posiciones, es lo que ha movido a la humanidad desde los principios de los tiempos. Estas posiciones antagónicas es lo que va a llevar. Es un riesgo que sí, dentro de la institución, todos queremos con el mismo pensamiento. Creo que es tener un tema de que por consenso aceptamos o por jerarquía, pero sí presentar que estas nuevas ideas o ideas encontradas nos ayuden a generar nuevos pensamientos, nuevos conocimientos, nuevas tendencias que nos ayuden a llevar al país a un mejor puerto. Ese es el detalle que me llevo. Gracias, gracias Luis. Pues doctor Mejía, estamos a punto de terminar nuestras charlas entretenidas. Te agradezco en el alma tu apoyo, tu talento, tu sapiencia, que nos has dado mucha luz en muchos temas. Afortunadamente no hemos encontrado pues una divergencia entre lo que hemos analizado en el pasado reciente y lo que tú nos dices. Creo que ha sido un análisis muy claro, una especie de regreso a los términos médicos, una especie de radiografía de lo que tiene la institución y la sociedad actual. Y yo creo que hay muchas cosas por cambiar e insistiría yo mucho en que la parte pensante de la sociedad, y aquí pues nos ponemos el chaleco porque nos queda muy bien, la parte pensante de la sociedad, que son las sociedades de ideas como es la masonería, tenemos la grave responsabilidad de servir de motor y modificar de fondo lo que está mal en el mundo, ya dejar la tolerancia famosa, dejarla a un lado y ser intolerantes con lo que no es posible tolerar. Eso debe ser definitivo. Sí debe haber respeto, como dice Luis, sí, efectivamente, pero yo me quedo con la definición que nos dio el doctor Mejía de que es una sociedad y nos habló de las características que tiene la masonería por ser desde iniciática hasta ser jerárquica, ¿no? Entonces, todos estos ramos todas estas características que nos fue detallando el doctor Mejía, pues me parecen importantísimas. Y doctor, pues abusando de tu bondad y de tu calidad de masón y calidad humana, yo te invito, queda la puerta abierta de charlas entretenidas para que en unas pocas semanas nos volvamos a reunir, que meditemos un poquito sobre lo que hemos platicado, y si conoces a alguno de los hermanos que están viendo hoy nuestras charlas entretenidas y que no han intervenido, pero que les gustara aportar algo en estas pláticas, pues por favor, pídele que nos acompañe, doctor, y te quisiera hacer el compromiso público de que nos vuelvas a acompañar en otras de estas charlas entretenidas, no de inmediato para dejar que descanses un poquito, pero sí en el plazo de unas pocas semanas que vamos a reunirnos y seguir platicando sobre estos temas que me parecen muy interesantes. Doctor, unos minutos para que nos hagas una conclusión de tu intervención. ¿Qué nos dirías así como un colofón de tu intervención en estas charlas entretenidas de hoy? Bien, pues que los masones actuales tenemos un compromiso muy grande y debemos de ser responsables del momento que nos está tocando vivir. Hablamos mucho de lo que han hecho nuestros hermanos,
pero debemos hablar más de lo que estamos haciendo nosotros. Es nuestro momento, tenemos que participar, la institución nos da las herramientas para hacerlo y yo creo que solamente falta esa posibilidad de unirnos para que nuestro país sea distinto, sea diferente, para que la libertad, la igualdad y la fraternidad sean una forma de vida de todos los mexicanos y no nada más discursos políticos. Eso sería cuanto, y te agradezco, Rafa, esta invitación, y desde luego que en cuanto me inviten, pues con mucho gusto estaré con ustedes. Gracias, doctor. Pues ya para terminar, un saludo a Alberto Delgado, que nos dice gracias por su luz. Alberto, muchas gracias a ti por acompañarnos. Andrés Enzástiga, gracias a todos y buenas noches. Andrés, muchas gracias. Lindo Adolfo también dice, está en Oaxaca y dice, cuidemos Oaxaca, claro, la flora y la fauna, y nos manda saludos y nos desea buena noche. Pues a todos ustedes les agradezco mucho, doctor, un abrazo. Luis Landini, te mando un abrazo con toda mi gratitud. Nos vemos muy pronto en otra de nuestras charlas entretenidas. No olviden, amigos, que los viernes a partir de las 9 de la noche transmitimos en vivo por Facebook. Un poquito después subimos a nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Pueden ver todas las historias de nuestras charlas entretenidas, ya en la tercera época, vamos. Pueden ver el acervo completo tanto en el archivo de Gran Logia Independencia número 2 de Facebook, como en Charlas Entretenidas de YouTube. Por favor, acompáñenos, mándenos sus comentarios, sus opiniones, sus ideas sobre nuevos temas, y por favor compartan con los amigos y con los hermanos esta experiencia que nosotros tenemos. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Doctor Luis Mejía, muchas gracias por tu presencia. Luis Landini, muchas gracias. Nos vemos pronto en otra de nuestras charlas entretenidas. Que tengan la mejor de las noches.